En este video vamos a ver del capítulo de Gregorio, el capítulo 20, así que ya habrán empezado a leer el modelo Mandel-Fleming previamente, o al menos les recomiendo que lo lean previamente. Vamos a ver que en principio, al explicar el modelo Mandel-Fleming, en general se supone perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es analizar qué ocurre cuando en una economía existe tipo de cambio flexible, pero la movilidad de capitales es imperfecta, ¿sí? Entonces vamos a analizar cómo podemos modelizar, primero qué se entiende por movilidad imperfecta de capitales, ¿sí? Vamos a ver de qué forma la podemos modelizar y vamos a analizar cuáles son los efectos en este modelo, en este esquema de análisis, cuando se aplican políticas. Vamos a concentrarnos en políticas de demanda agregada, porque todavía no incluimos la parte de oferta agregada, y vamos a ver cuáles son los efectos ante shocks externos. Entonces, para empezar, ¿se acuerdan que habíamos definido, digamos, a la movilidad perfecta de capitales como aquella economía donde los individuos se pueden endeudar y pedir prestado en todos los fondos que necesitan, ¿sí? Es decir, es libre la movilidad de los flujos internacionales a la tasa de interés internacional vigente en ese momento, ¿sí? Entonces, todo lo que se deseen endeudar lo pueden hacer, o sea, toda la deuda que deseen tomar, deuda externa, la pueden tomar a la tasa de interés internacional, o si quieren financiar al resto del mundo a esa tasa de interés internacional, todos los fondos que deseen volcar al exterior lo pueden hacer a esa tasa, ¿sí? Pero bueno, lo que ocurre en la realidad es que no en todos los países existe esa movilidad perfecta de capitales, ¿sí? Es decir, no existe infinita disponibilidad de capitales internacionales a esa tasa de interés. Y como ya lo vimos previamente, esto puede suceder porque existen o bien fricciones o se aplican ciertas políticas económicas que justamente impiden ese pleno movimiento internacional de los capitales, ¿sí? Como habíamos visto que se pueden aplicar impuestos a las transacciones financieras internacionales, o puede existir cierto componente de riesgo país que haga que la tasa de interés doméstica sea distinta a la tasa de interés extranjera, etc. Bien, entonces cuando estamos en una situación con estas características, ¿cómo podemos modelizar esa imperfección? ¿Sí? Una de las formas es modelizarlo a partir de incorporar eso en la cuenta financiera, en el saldo de la cuenta financiera, que era esta función F, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan esa cuenta financiera, antes decíamos que dependía, digamos, cuando hablábamos de perfecta movilidad de capitales, dependía de la tasa de interés doméstica, que esperábamos que sea igual a la tasa de interés del resto del mundo, porque de lo contrario, ¿sí? Si el tipo de cambio se ajusta rápidamente a su valor de largo plazo, porque de lo contrario, si la tasa de interés doméstica fuera mayor a la extranjera, entrarían infinitos capitales, de forma tal que las dos tasas se equipararían, y si la tasa de interés doméstica fuera inferior a la del resto del mundo, saldrían capitales de forma tal de que el arbitraje llegaría a que las dos tasas de interés se igualen. Eso sería en perfecta movilidad de capitales. Entonces, para modelizar la imperfecta movilidad de capitales, lo que vamos a hacer es suponer que este saldo de la cuenta financiera es una función que depende del diferencial de las tasas de interés, donde la derivada de esta función es positiva, ¿sí? Es decir, como decía antes, cuando la tasa de interés del país considerado es mayor que la del resto del mundo, entran capitales, y lo contrario ocurre cuando la tasa de interés doméstica es menor a la del resto del mundo, ¿sí? Y esta derivada tendería a infinito cuando estemos entonces en una situación de perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Vamos a hacer algunos supuestos para poder analizar este modelo, ¿sí? Uno de ellos es que el tipo de cambio vamos a suponer que se ajusta instantáneamente, rápidamente a su valor de largo plazo, y vamos a suponer que no hay pagos netos a los factores del exterior, ¿sí? De forma tal que el saldo de las exportaciones netas es igual al saldo de la cuenta corriente. Entonces, en ese contexto podemos plantear un modelo IS-LMBP, ¿sí? Fíjense que acá tenemos como tres curvas. La IS, que es esta primera ecuación, nos hace referencia a todos los pares de tasa de interés y de renta que equilibran el mercado de bienes. La LM, que es la segunda ecuación, hace referencia a todas las pares de tasa de interés y renta que equilibran el mercado monetario, ¿sí? Financiero. Y esta última ecuación, que vendría a hacer referencia a la BP, hace referencia a los pares de tasa de interés y renta que equilibran el mercado externo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos entonces, como es una economía abierta, tenemos que
el producto es igual a la demanda agregada en la IS. La demanda agregada se compone por consumo, inversión, gasto y exportaciones netas, donde las variables que están entre paréntesis son los determinantes, ¿sí?, de cada una de esas variables. El consumo, entonces el ingreso disponible; la inversión, la tasa de interés doméstica; el gasto suponemos que es exógeno; y las exportaciones netas dependen del tipo de cambio nominal, de la renta del propio país y de la renta del resto del mundo. Con respecto a la LM, entonces tenemos la igualdad entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. La oferta lo suponemos exógena y la demanda de dinero depende de la tasa de interés doméstica y de la renta. Y fíjense con respecto a la ADP, que aparece el saldo de la ADP igual a 0. ¿Sí? Esto es porque es así, porque estamos en un sistema de tipo de cambio flexible. ¿Sí? Cuando el régimen cambiario de tipo de cambio flexible, eso implica que el saldo de la balanza de pagos siempre está en equilibrio. O sea, el tipo de cambio es endógeno al modelo y se determina de forma tal de que el saldo de la balanza de pagos siempre está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, la variación de las reservas de la autoridad monetaria de esa economía son nulas, el saldo de la balanza de pagos es nulo y es equivalente a las exportaciones netas o al saldo de la cuenta corriente si las retribuciones netas a los factores del exterior no fueran nulas, ¿sí? Pero como hicimos ese supuesto, entonces el saldo de la balanza de pagos es igual a las exportaciones netas más el saldo de la cuenta financiera, ¿sí? Donde, bueno, estas son los determinantes de las exponetas y al saldo de la cuenta financiera recién dijimos previamente que lo modelizamos de esta forma. Bien, entonces tenemos tres ecuaciones con tres variables endógenas, que son la renta, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal. Nosotros podemos simplificar estas tres ecuaciones y pasar a un sistema de dos ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense que acá tenemos una ecuación que tiene las exponetas, y acá tenemos también una ecuación que tiene las exponetas. Entonces de esta BP despejamos las exponetas, ¿sí? Que nos quedaría exponetas igual a menos el saldo de la cuenta financiera, y reemplazamos las exponetas en la IS por el saldo de la cuenta financiera. ¿Cómo está hecho acá? Entonces llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos variables endógenas, que son la tasa de interés doméstica y la renta. ¿Sí? Entonces fíjense que queda un poquito distinto la IS a cómo la veníamos trabajando. Ahora depende del negativo del saldo de la cuenta financiera, o de lo que eso equivalente el positivo de las exportaciones netas. Positivamente depende de las exportaciones netas. El resto, fíjense que sigue siendo lo mismo. ¿Bien? Bueno, si nosotros comparamos en un esquema ISLM, ¿sí? Fíjense entonces que la apertura de la economía, digamos, estaría sobre todo reflejado en la ecuación de la IS, ¿sí? Donde incluimos el saldo de la cuenta financiera. Si nosotros comparamos la curva IS en una economía cerrada, que es la que está acá, con una economía abierta, sí, vamos a ver que en la economía cerrada se acuerdan que tenía pendiente negativa, ¿sí? En la economía abierta también la pendiente va a ser negativa, pero esa pendiente va a ser menor, o sea, la curva va a tender a ser más plana, ¿sí? ¿Por qué esto es así? Si nosotros calculamos la pendiente de la curva IS, ¿sí? ¿Cómo lo podrían hacer? Lo que tienen que hacer es hacer un poquito de álgebra, que lo dejo que ustedes lo hagan solos, pero le doy los pasos que deberían seguir. Es tomar esta ecuación IS y trabajar en base al teorema de la función implícita. ¿Sí? Construyen una función f que sea igual a el producto menos todos los componentes de la demanda agregada, le igualan la función f a 0, y luego calculan esta pendiente, ¿sí? diferencial tasa de interés, diferencial renta con respecto a la IS, como menos la derivada de la función f con respecto a la renta sobre la derivada de la función f con respecto a la tasa de interés. Y si ustedes hacen eso, van a llegar a esta expresión que está acá. Fíjense, ¿en qué se diferencia esta expresión de una economía cerrada? El término que la diferencia es esta, la derivada o la sensibilidad del flujo de capitales a la tasa de interés doméstica. ¿Sí? Esa es la diferencia. Fíjense, cuanto más elevada sea la movilidad de capitales, o sea, cuanto esta derivada sea más grande, entonces más chiquitita va a ser la pendiente de la IS, más plana va a ser la curva IS. ¿Sí? Si este movimiento, si esta F, esta derivada tendiera a 0, ¿sí? Entonces la curva, estaríamos como una economía cerrada, ¿sí? La curva IS tendría la misma pendiente que la IS en la economía cerrada. Ahora, cuanto más grande sea F, o cuanto más F', ¿no? O cuanto más elevada sea la movilidad de capitales, más plana va a ser la curva. Y bueno, y si le queremos dar una interpretación, ¿por qué ocurre eso? Digamos? ¿Por qué la pendiente es más plana? Porque fíjense, para analizar la pendiente acá lo que hacemos es ver cuál es el efecto en la renta ante cambios en la tasa de interés, ¿sí? O cómo se relacionan cambios en la renta con cambios en la tasa de interés. Entonces,
Si nosotros analizamos los efectos de una tasa de interés en una economía abierta con estas características, vamos a ver que con respecto a la IS, aumentos, por ejemplo, de la tasa de interés reducen la inversión y por eso reducen la demanda agregada, ¿sí? Y reducen el consumo también, si se quiere, si este es uno de los componentes de la demanda agregada sensible a la tasa de interés. En este caso no. Fíjense que suponemos que el consumo solo depende del ingreso disponible, ¿sí? Entonces, aumentos en la tasa de interés reducen por un lado la inversión, la demanda agregada y la renta, pero por otro lado, como estamos en una economía abierta, aumentos en la tasa de interés provocan que la tasa de interés doméstica sea mayor a la tasa de interés del resto del mundo. Eso hace que los activos financieros domésticos sean más atractivos que los extranjeros, entonces entran capitales, es decir, aumenta la oferta de divisas, ¿sí? Y eso hace que caiga el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, se aprecia la moneda, eso hace que a su vez caigan las exportaciones netas y por lo tanto caiga el saldo de la cuenta corriente, en otras palabras, aumente, si se quiere, este componente del saldo de la cuenta financiera. Entonces, tenemos ahora que el producto se reduce por dos vías al aumentar la tasa de interés. Por un lado, por la vía de la inversión y por otro lado, por la vía de su efecto en el tipo de cambio en las exportaciones netas. Por lo tanto, al aumentar la tasa de interés, la contracción en el producto es relativamente más grande en una economía abierta, en comparación con una economía cerrada. Y por lo tanto, la pendiente es más plana, ¿sí? Eso si queremos comparar economía abierta con economía cerrada. Fíjense cómo también esta pendiente nos permite entonces analizar qué pasaría con perfecta movilidad de capitales. Perfecta movilidad de capitales dijimos que es cuando esta derivada, la sensibilidad de los flujos de capitales en la tasa de interés doméstica tiende a infinito. Si esto tiende a infinito, ¿sí? Todo esto tendería a cero, tenemos una curva, una IS, que sería perfectamente elástica a la tasa de interés internacional, ¿sí? Nos permite también analizar ese caso particular. Entonces, dejando un poquito esto de lado, vamos a hacer algunos supuestos adicionales para ya pasar a analizar algunas políticas y shocks. Entonces, vamos a suponer que el tipo de cambio se ajusta lentamente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de analizar el saldo de la cuenta financiera, además de tener el diferencial de las tasas de interés, tenemos que tener en cuenta cómo se espera que cambie el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, le agregamos esa tasa esperada de devaluación, si se quiere. Esto porque, digamos, ¿se acuerdan que habíamos visto antes la paridad descubierta de las tasas de interés? ¿Sí? Que lo había explicado en la clase introductoria de economías abiertas. Así que nos decía que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés del resto del mundo más la tasa esperada de devaluación. Entonces, si tenemos una economía abierta con tipo de cambio flexible e imperfecta movilidad de capitales, esa tasa de interés doméstica tiene que tener en cuenta este componente de tasa esperada de devaluación si es que el tipo de cambio se ajusta lentamente. Si se ajustara rápidamente o instantáneamente, quiere decir que esta tasa esperada de devaluación es nula, porque no hay que esperar que se ajuste, no se puede esperar nada, o no se puede formar ninguna expectativa, porque eso se ajusta rápidamente. Sí, ahora, si ese tipo de cambio se ajusta lentamente, se quiere decir que tenemos que tener en cuenta este componente de expectativa de cambio del tipo de cambio, ¿sí? Entonces agregamos esto al saldo de la cuenta financiera. Además, vamos a suponer que la movilidad imperfecta se da a partir de la existencia de cierto componente de riesgo país. ¿Sí? Como también yo lo había explicado antes, una de las posibilidades de interpretar la movilidad imperfecta es a partir de la existencia de un componente de riesgo país, que era la probabilidad de no pago de la deuda de esa economía, del Estado, de la deuda estatal, digamos. Deuda externa, hablando siempre, ¿no? Entonces, agregamos el componente de riesgo país a nuestra condición de la paridad descubierta de la tasa de interés. Entonces decimos tasa de interés doméstica igual a tasa de interés del resto del mundo más la expectativa de cambio del tipo de cambio más ese componente de riesgo país. Y ahora vamos a suponer además que ese riesgo país es creciente respecto al déficit de la cuenta corriente. ¿Sí? Es decir, cuanto mayor es el déficit de la cuenta corriente, más se endeuda esa economía con el resto del mundo. ¿Sí? Porque ese déficit de cuenta corriente se cubre con endeudamiento con el resto del mundo. Entonces, mayor es la deuda con el resto del mundo y por lo tanto mayor es el riesgo país. ¿Por qué mayor es el riesgo país? Porque mayor es la probabilidad de no pago de esa deuda. ¿Sí? Cuanto mayor es el volumen de deuda externa, digamos, uno podría pensar muy bien que es menos probable que el país pueda afrontar esa deuda o mayor es el riesgo de no pago y por lo tanto mayor es el riesgo país. Entonces podemos modelizar ese riesgo país como la función inversa del saldo de la cuenta financiera. ¿Sí? Entonces cuanto
mayor es el déficit de las exponetas, ¿sí? Mayor es el riesgo país. ¿Sí? Eso nos dice esta función. Bien. Y otro supuesto que vamos a hacer es que menor es la movilidad de capital, cuanto menor es la movilidad de capitales, perdón, eso se corresponde con un incremento más rápido del riesgo país. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor es la imperfección en el mercado de capitales, si quiere, más rápido va a incrementarse el riesgo país. Y eso no es un supuesto propiamente dicho, sino que es algo que se desprende de la modelización del riesgo país a partir de esta función. ¿Sí? Que eso lo tienen explicado en una nota al pie en el libro de Gregorio. Nota al pie número 9, si la quieren leer, del capítulo 20, ¿no? Pero bueno, en definitiva, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la tasa de interés doméstica la vamos a modelizar de esta forma, ¿sí? La tasa de interés doméstica entonces va a depender de la tasa de interés del resto del mundo, de la tasa esperada de cambio, del tipo de cambio, y va a depender del riesgo país. ¿No? El riesgo país lo definimos como riesgo país que es creciente con el déficit de la cuenta corriente. Bien. Entonces, ahora estamos listos para poder analizar efectos de políticas. Vamos a analizar políticas de demanda agregada, les había dicho al principio de la clase. Vamos a analizar una política monetaria expansiva y una fiscal expansiva. Entonces, primero, acá es conveniente, fíjense, si ustedes leen esto del libro de Bajo y Monés, van a ver que él lo explica en términos de 3 curvas. ¿Sí? No hace esa sustitución de la ABP en la IS, sino que trabaja con la IS, la LM y la ABP. Y él como regla práctica para el análisis siempre trabaja primero con la IS y la LM, y luego, en base a la variación que hay en la renta y la tasa de interés, determina cuál es la situación respecto a la economía externa y por lo tanto determina, bueno, qué cambios tienen que producirse en la economía respecto al equilibrio externo para volver a un equilibrio general, ¿sí? Donde entendemos como equilibrio general para este modelo, perdón, al equilibrio interno y externo. ¿Sí? El interno estaría dado por la intersección de IS y LM, y el externo estaría dado por la propia curva BP. Pero acá, como no tenemos 3 curvas, es tal vez un poquito más difícil, pero vamos a tratar de seguir la misma regla. Analizar primero el efecto de la política. Si es una política, bueno, como es una política, va a tener un efecto interno, ¿no? Entonces analizamos cuál es el efecto en términos de economía cerrada, si se quiere, y luego vemos cuáles son sus consecuencias, considerando ya que estamos analizando una economía abierta. Entonces, si en el esquema del modelo ISLM, ¿sí? Considerando una economía abierta, analizamos una política monetaria expansiva, ustedes deben estar re seguros de que eso hace que caiga la tasa de interés y que aumente el producto, porque ya lo vimos bastante, ¿no? Al modelo ISLM. Y bueno, entonces, una vez que sabemos que eso ocurre, ¿sí? Que cae la tasa de interés y que aumenta el producto, los mecanismos de transmisión los dejo para que los escriban ustedes solos, ya los revimos. Vamos a pensar cuáles son los efectos en una economía abierta, que es lo nuevo. ¿Sí? Entonces, aumenta el producto y cae la tasa de interés. Eso tiene 2 implicancias. Por un lado, al aumentar el producto, sabemos que aumentan las importaciones, cae el saldo de las exportaciones netas y por lo tanto se reduce el saldo de la cuenta corriente. ¿Sí? Que es este primer efecto externo. Por otro lado, la caída de la tasa de interés, dado el valor de la tasa de interés internacional, hace que los activos financieros domésticos sean menos atractivos, ¿sí? Entonces tenemos una salida de capitales. O, en otras palabras, una reducción en el saldo de la cuenta financiera. ¿Sí? Entonces tenemos 2 efectos que hacen que se reduzca el saldo de la balanza de pagos, si se quiere. ¿Sí? Por un lado, caen las exportaciones netas, y por otro lado se reduce el flujo de capitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar en una economía abierta para que se vuelva un equilibrio en el saldo de la balanza de pagos? ¿Sí? Lo que tiene que pasar necesariamente va a ser que va a tener que ocurrir un aumento del tipo de cambio, ¿sí? Una depreciación de la moneda, para que suban de esa forma las exportaciones netas y que así se pueda volver a un equilibrio en la balanza de pagos. ¿Sí? Porque, digamos, en esta situación nosotros estaríamos, con el aumento de la renta y la caída de la tasa de interés, estaríamos en una situación de déficit de balanza de pagos, porque salen capitales y además se reduce el saldo de la cuenta corriente. ¿Sí? Digamos, si yo vuelvo a esta ecuación de la ABP, ¿sí? Tendría que, esto empieza en equilibrio, suponemos que empieza siendo igual a 0. Y luego vamos a pasar a una situación en la cual caen exponetas y cae el flujo de capitales. Entonces voy a estar en una situación de déficit de balanza de pagos. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir para que eso vuelva a ser 0? Para que vuelva a estar en el equilibrio, tiene que aumentar el tipo de cambio, de esa forma la depreciación de la moneda hace más competitivas las exportaciones netas,
y aumenta el saldo de la cuenta corriente y por esa vía se vuelve al equilibrio interno y externo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos de una política monetaria expansiva? Son la caída de la tasa de interés, el aumento del producto y el aumento del tipo de cambio. Esos son los efectos en las tres variables clave para este modelo. ¿Cómo lo representaríamos? Tendríamos en principio un desplazamiento de la LM hacia la derecha, y luego, por el efecto del tipo de cambio, un desplazamiento de la IS también hacia la derecha. ¿Sí? Digamos que sería el mismo gráfico, si se quiere, o muy similar al efecto de una política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible con perfecta movilidad de capitales. ¿Sí? O sea, el sentido de variación de las curvas sería el mismo. Lo que tienen acá abajo, esta expresión, es un cálculo que está hecho en De Gregorio para poder analizar cuál es el efecto en el tipo de cambio de la política monetaria expansiva. Entonces lo que tienen que hacer para llegar a esa ecuación es calcular el diferencial total de la ecuación, de esta ecuación, de la ecuación de la BP. Si ustedes calculan el diferencial total de esta ecuación, ¿sí?, van a poder, ¿cómo lo hacen, digamos? Esto sería cero, ¿no? Entonces acá calculan la derivada de las exportaciones netas con respecto al tipo de cambio, por diferencial tipo de cambio, la derivada de la derivada de las exportaciones netas con respecto a la renta por diferencial renta, más la derivada de las exportaciones netas con respecto al resto del mundo por diferencial renta al resto del mundo, más la derivada del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés doméstica por diferencial tasa de interés doméstica. Acá todos los diferenciales de las variables que no se muevan en esta política, como son la tasa de interés del resto del mundo y la renta del resto del mundo, son nulos, entonces esas partes no hace falta ni que las pongamos. ¿Sí? Entonces tendríamos básicamente tres componentes en esa derivada, y luego si despejamos los componentes de forma tal de expresarlo en términos de la derivada de las exportaciones netas respecto al tipo de cambio por diferencia del tipo de cambio, van a llegar a esta expresión. Entonces esta xn sub e es la derivada de las exponentes con respecto al tipo de cambio. Lo mismo con esta xn sub i, es la derivada de las exponentes con respecto a la renta. Y esta f' es la derivada del saldo de la cuenta financiera con respecto a la tasa de interés doméstica. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? ¿Sí? Nos dice justamente que, fíjense, esta derivada es negativa, porque las exponentes al aumentar el producto caen. ¿Sí? Entonces, esto es negativo, y esta f' es positiva, pero el diferencial tasa de interés para esta política es negativo, porque cae la tasa de interés. ¿Sí? Acá tenemos aumenta el producto, cae la tasa de interés, o sea, este diferencial es positivo, este diferencial es negativo, esta derivada es negativa, o sea que todo esto es negativo, y esta f' es positiva, pero este diferencial es negativo, entonces esto es negativo, negativo, negativo y negativo antes, esto es positivo. Entonces, ¿cómo cambian las exponetas? ¿O cómo cambia el tipo de cambio cuando se aplica esta política? Bueno, aumenta. ¿Sí? Verificamos que se produce una depreciación de la moneda por efecto de una política monetaria expansiva. ¿Sí? Solo a esos fines está puesta esta expresión acá. Que si, bueno, si tienen alguna dificultad para llegar a esa expresión, me avisan y les paso algún apuntecito. Y luego tenemos como otra política para analizar, la política fiscal expansiva. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Primero, pensamos cuáles son los efectos como en un modelo de SLM en economía cerrada. Ya sabemos que con la política fiscal expansiva aumenta la tasa de interés y aumenta el producto. Entonces nos preguntamos ahora cuáles son los efectos de un aumento del producto y de un aumento de la tasa de interés cuando pensamos en una economía abierta. ¿Sí? Aumenta el producto, ya dijimos, ¿sí? Aumenta las IMPO, o sea, aumenta el consumo de todos los bienes, incluidos los bienes importables. Entonces aumentan las importaciones, se reducen las exportaciones netas y se reduce el saldo de la cuenta corriente. Por esa vía entonces se reduce el saldo de la balanza de pagos. Y por otro lado tenemos que al aumentar la tasa de interés doméstica está más alta que la tasa de interés del resto del mundo, por lo tanto los activos financieros domésticos son más atractivos que los del extranjero. Eso hace que entren capitales, o sea que los inversores extranjeros sean atraídos a entrar en nuestro país, entran capitales. Eso hace que aumente el saldo de la cuenta financiera, que es lo que dice acá. ¿Sí? Y por esta vía entonces aumenta el saldo de la balanza de pagos. Entonces fíjense que acá en términos de economías abiertas, tenemos por un lado que empeoraríamos el saldo de la balanza de pagos si miramos este efecto en las exponetas, y por otro lado se mejoraría el saldo de la balanza de pagos si miramos el aumento del flujo de capitales. ¿Qué efecto va a predominar? Bueno, en principio no sabemos, depende cuál sea más fuerte, digamos. Si reaccionan más fuerte las exponetas ante la caída del producto, entonces es probable que terminemos en una situación de déficit de balanza de pagos y como consecuencia el tipo de cambio se deprecie para volver al equilibrio.
como en el caso de la política monetaria expansiva. Por otro lado, si los flujos de capitales son muy, si la apertura, son perfectos, perdón, si el mercado de capital, de capitales financieros o internacionales es perfecto, si existe movilidad perfecta, perdón, si existe movilidad perfecta de capitales, y eso quiere decir que la sensibilidad de los flujos a la tasa de interés es muy, muy elevada, ¿sí? Entonces va a predominar el efecto en la cuenta financiera, ¿sí? Es decir, se va a tender a un superávit de la balanza de pagos y por lo tanto va a ser necesaria una apreciación del tipo de cambio que reduzca las exponetas para volver al equilibrio interno y externo. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los efectos de una política fiscal expansiva? En primer lugar, aumenta la tasa de interés, aumenta el producto y luego el efecto final va a depender de qué efecto sea el predominante. Si el déficit de la balanza de pagos, por la vía de la contracción de las exponetas, que eso nos llevaría a una depreciación de la moneda y por lo tanto una expansión mayor del producto, porque aumentarían las exponetas, ¿sí? Y es como que la IS se nos desplazaría a la derecha, entonces tenemos una expansión del producto acompañada de un aumento del tipo de cambio, o por otro lado, si predomina el superávit de la balanza de pagos, porque es elevada la movilidad de capitales, entonces terminaríamos en una situación de déficit de superávit de balanza de pagos que requeriría de una caída del tipo de cambio, es decir, una apreciación de la moneda de forma tal que se reducirían las exponetas para volver al equilibrio. ¿Sí? Ahí tendríamos una pequeña contracción del producto. Pero siempre suponemos que el efecto en términos reales es más elevado al efecto directo, o sea, el aumento del producto. ¿Sí? Entonces, sí o sí aumentaría el producto, pero ese aumento del producto se vería compensado o no, según cuál de estos dos efectos predomina. ¿Sí? Bueno, y para ver cuál de los dos efectos predomina en términos más formales, de Gregorio lo que hace es de nuevo calcular el diferencial total para ver en qué sentido varía el tipo de cambio. ¿Sí? Y acá, de nuevo, para calcular esta expresión que está acá, tienen que calcular el diferencial total de la curva de balanza de pagos, ¿sí? Y de nuevo, hacer que el diferencial de las variables renta del resto del mundo y tasa de interés del resto del mundo sea nulo, porque esas variables no cambian para el análisis de esta política. Una vez que tienen esa expresión del diferencial total, vamos a hacer un jueguito algebraico adicional que está descrito en de Gregorio, que es reemplazar el diferencial, reemplazar el diferencial, que estoy chequeando, el diferencial tasa de interés por el diferencial de tasa de interés que surge de la curva LM. ¿Sí? Y si hacen eso, van a llegar a esta expresión que está acá. ¿Sí? Que si tienen alguna dificultad para encontrarla, me avisan, ¿no? Y les paso una puntecita. Pero me parece bueno el ejercicio que ustedes lo puedan practicar. ¿Sí? No es nada difícil. Entonces, toman la ecuación de la balanza de pagos, calculan el diferencial total de la expresión, anulan los diferenciales de las variables que no se mueven en esta política, y luego reemplazan en esa expresión el diferencial tasa de interés por el diferencial tasa de interés que surge de la curva LM. Y así despejan y llegan a esta expresión que está acá. Sí, que fíjense que justamente esta expresión que está acá, al final él le divide diferencial G y diferencial G en ambos miembros de la ecuación de forma tal de no alterarlo, y así ve cuál es el efecto en el tipo de cambio de cambios en el gasto público. ¿Sí? Y fíjense que ese efecto depende entonces de la movilidad de los flujos de capitales, de esta F', ¿sí? De la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés y de cuán sensibles sean las exponetas a la renta. Bueno, y así se ve también lo que decíamos acá, ¿no? Si predomina el efecto de las exponetas, entonces este tipo de cambio va a tender a aumentar, ¿sí? O va a tender a depreciarse la moneda como efecto de la política fiscal, ¿sí? Porque fíjense que esto es negativo, el negativo antes hace que aumente, ¿no? Entonces, si predomina este efecto positivo, el tipo de cambio tiende a aumentar. Ahora, si el flujo de capitales, si la sensibilidad del flujo de capitales es muy alta, fíjense que esto sería positivo, esta LI es positiva, esta LI es negativa, entonces todo esto es negativo. ¿Sí? Fíjense, esto es
dije sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Positivo tenemos arriba, negativo acá, entonces todo esto es negativo, esto es positivo, entonces todo esto es negativo. Si predomina este efecto, entonces el tipo de cambio va a tender a disminuir, la moneda a apreciarse. ¿Bien? Así que así podríamos analizar en términos más formales cuáles son los efectos de la política fiscal expansiva para este esquema. Bien. Y luego dije, bueno, vamos a analizar un shock externo. Si vamos a analizar el caso de una entrada de capitales. ¿Sí? O sea, entran, los inversores quieren, inversores externos quieren, les parece atractivo invertir en nuestro país, en la economía que estamos analizando, ¿sí? Entonces entran capitales, y a este shock lo podemos interpretar como que de pronto los inversores extranjeros quieren invertir en nuestro país porque si es un país en vías de desarrollo, ¿no? Suponemos que son países, suelen ser países más riesgosos, ¿no? Entonces podemos suponer que es un shock que hace que aumente la preferencia por el riesgo de los inversores extranjeros, ¿sí? Entonces aumenta de forma exógena la preferencia de los inversores por el riesgo, entonces quieren invertir en países más riesgosos, digamos, entran capitales. Esa entrada de capitales implica que aumenta la demanda por los activos financieros domésticos, y esto a su vez hace reducir el riesgo país, ¿sí? De esa economía. Entonces, se puede interpretar este shock como una entrada de capitales o como una reducción exógena del riesgo país, ¿sí? Y vamos a ir por ese lado porque es más fácil analizarlo en términos de las ecuaciones que tenemos en el modelo, ¿sí? Entonces, el shock consiste en una reducción exógena del riesgo país, ¿sí? Del componente del riesgo país que está en la tasa de interés doméstica. Los supuestos que vamos a hacer para analizar este shock es que el tipo de cambio se ajusta inmediatamente al equilibrio de largo plazo, ¿sí? Es decir, no vamos a tener un componente de expectativa de cambio del tipo de cambio en este caso. Entonces, el modelo va a ser este que está acá, ¿sí? El producto va a ser igual a la demanda agregada, ¿sí? Que tiene como componentes el consumo, que depende del ingreso disponible, la inversión, que depende de la tasa de interés doméstica, ¿sí? Donde esa tasa de interés doméstica es equivalente a la tasa de interés del resto del mundo, un componente de riesgo, que depende de las exponetas, ¿sí? Fíjense que acá aparecen los determinantes de las exponetas, el tipo de cambio, la renta doméstica y la renta del resto del mundo, ¿sí? Si recordamos esto era, cuanto mayores son las exponetas, ¿sí? Menor es el déficit de la cuenta corriente y por lo tanto menor el riesgo país, ¿sí? O en otras palabras, el riesgo país es creciente con el déficit de la cuenta corriente. En vez de poner, ¿se acuerdan que antes habíamos puesto esta parte como función inversa del saldo de la cuenta financiera? Ahora en vez de escribirlo así, decimos directamente, este es un componente de riesgo país que depende de las exponetas, donde en vez de poner exponetas acá ponemos sus determinantes entonces. Y la tasa de interés doméstica también depende de un componente, un factor exógeno al riesgo país, asociado justamente con esa preferencia por el riesgo de los inversores, ¿sí? Que es esta letra que está acá. Ay, perdón, esta que está acá. ¿Sí? Entonces, todo esto son los componentes de la tasa de interés doméstica. Más el gasto público es exógeno, más exponetas que dependen de tipo de cambio, renta doméstica y renta del resto del mundo. Y después tenemos, esta sería la IS, ¿sí? Donde en esta IS tenemos también un poco reflejada el hecho de la economía abierta, ¿no? Y después tenemos la LM, ¿sí? Donde suponemos que la oferta monetaria es exógena y la demanda de dinero depende de nuevo de la tasa de interés doméstica y de la renta. Bueno, entonces, si ese es el modelo, ¿sí? Si hacemos esos supuestos, podemos analizar cuáles son los efectos de una caída en ese factor exógeno al riesgo país, ¿sí? En una caída de este componente en la tasa de interés doméstica. Fíjense que si miramos en las ecuaciones ya nos damos cuenta que va a influir tanto en la IS como en la LM. ¿Sí? Entonces vamos a graficar, en este caso, la IS y la LM respecto al tipo de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pendientes van a tener las curvas? ¿Sí? Vamos a pensarlo mirando las ecuaciones. La IS va a tener pendiente positiva, ¿sí? Porque cuanto mayores sean cuanto mayor sea el tipo de cambio, más competitiva es la economía, mayores son las exportaciones netas, mayor es el producto. De esta forma vemos por un lado la pendiente positiva.
¿sí? Y también cuánto, bueno, eso. Y por otro lado, también podemos analizar o pensar cuál va a ser la pendiente de la LM. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la pendiente de la LM? Cuanto mayor sea el tipo de cambio, ¿sí? Mayores, dijimos, son las exportaciones netas. Esperen que acá me faltó, perdón, vuelvo para atrás, para no explicarle de forma incompleta. Cuando acá expliqué el efecto del tipo de cambio en la IS, para ver la pendiente, el signo de la pendiente, dije, analicé solo esta partecita. ¿Sí? Me faltó esta partecita. Fíjense que acá también tengo tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, perdón, vuelvo a analizar la pendiente de la IS. Cuanto mayor es el tipo de cambio, mayores son las exponetas, mayor es la demanda agregada por esta parte. Y cuanto mayor es el tipo de cambio, fíjense que acá también lo tengo, mayores son las exponetas, ¿sí? Menor es el déficit de la cuenta corriente, menor es el riesgo país, o este componente de riesgo país, ¿sí? Que está asociado directamente con el saldo de la cuenta corriente, menor es la tasa de interés doméstica y mayor es la inversión y por lo tanto mayor la demanda agregada y la renta. ¿Sí? Entonces por esas dos vías explico la pendiente positiva o la relación positiva entre tipo de cambio y renta doméstica con respecto a la curva IS. Y con respecto a la curva LM, tengo acá el tipo de cambio, ¿no? Entonces digo, cuanto mayor es el tipo de cambio, ¿sí? En este caso, de nuevo, mayores van a ser las exponetas, menor el déficit de la cuenta corriente, o mayor el saldo de la cuenta corriente, menor este componente de riesgo, menor la tasa de interés doméstica, ¿sí? Y por lo tanto, mayor la demanda de dinero, ¿sí? Y dado la oferta de dinero que está fija, que es una variable exógena y que está determinado a cierto nivel, perdón, entonces deberá disminuir la renta para que caiga la demanda de dinero y se equilibre de esa forma el mercado monetario. ¿Sí? Entonces de esa forma explico que ante aumentos del tipo de cambio, o que, mejor dicho, aumentos del tipo de cambio se relacionan con caídas de la renta para explicar la pendiente de la LM. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, que hay una relación inversa entre tipo de cambio y renta a lo largo de la LM. Bien, entonces, así puedo justificar por qué la IS tiene pendiente positiva en este gráfico que lo represento respecto al tipo de cambio y la LM tiene pendiente negativa. Bueno, entonces una vez que entendemos eso, podemos explicar cuáles son los efectos de una reducción exógena del riesgo país. ¿Sí? Partimos de esta situación de equilibrio, donde el tipo de cambio es este E1 y el nivel de renta doméstica este Y1. ¿Sí? Entonces, primero pensemos en el efecto de la reducción del factor exógeno del riesgo país en la IS. ¿Sí? Esa reducción del factor exógeno del riesgo país, obviamente que hace reducir la tasa de interés doméstica, ¿sí? Y eso hace a su vez impulsa la inversión, la demanda agregada y la renta, dado el valor del tipo de cambio. ¿Sí? Es decir, desplazo la IS hacia la derecha. Por ejemplo, la desplazo hasta acá, hasta este nivel. Y luego pienso cuál es el efecto en la LM. ¿Sí? Al reducirse el factor exógeno del riesgo país, también va a disminuir, ya dijimos, ¿no? Va a disminuir la tasa de interés doméstica, y eso tiende a hacer aumentar la demanda de dinero. ¿Sí? Pero, dado que está fija la oferta de dinero, que la suponemos exógena, y también está fijo el nivel de renta, entonces, ¿qué deberá pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio tendrá que disminuir, ¿sí? Para de esa forma disminuir las exportaciones netas. ¿Sí? Es decir, el tipo de cambio tendría que compensar aquí el efecto para que se vuelva a equilibrar el mercado monetario. ¿Sí? Y de esa forma explico por qué la LM se desplaza hacia la izquierda. Espérenme un segundito. Estaba quedando sin voz, perdón. ¿Sí? Entonces, me parece que no fui muy, muy clara también en la explicación de la LM, así que lo retomo. ¿Sí? Entonces dijimos,
que estamos modelizando o analizando el efecto de una reducción exógena del riesgo país en la LM, ¿sí? Que es lo que me gustaría volver a explicar. Entonces, si se reduce ese componente exógeno del riesgo país, ¿sí? Y eso hace que disminuya la tasa de interés doméstica, dijimos, eso va a tender a aumentar la demanda de dinero, ¿sí? Porque cae el costo de oportunidad de los activos financieros alternativos, tiende a aumentar la demanda de dinero, ¿sí? Pero entonces, dado que la oferta de dinero está fija, en este modelo está determinada de forma exógena, y la renta también está fija, entonces la demanda de dinero, por ese lado, digamos que no se puede ajustar para volver a equilibrar el mercado monetario, y estamos en un desequilibrio en el mercado monetario en ese sentido. Entonces, ¿de qué forma se va a ajustar esto? El tipo de cambio va a tener que disminuir de forma tal de causar una contracción en las exponetas, ¿sí? Que está asociado a su vez a un aumento del riesgo, ¿sí? Justamente por la vía de la apreciación del tipo de cambio, o de la moneda mejor dicho, y de esa forma, al aumentar el componente de riesgo que se asocia con las exportaciones netas, ¿sí? Entonces aumenta la tasa de interés, digamos, y se vuelve hacia atrás el efecto expansivo inicial en la demanda de dinero, y de esa forma se vuelve a equilibrar el mercado monetario. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos gráficamente eso? Lo vemos como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva LM, ¿sí? Que nos va a estar indicando, entonces, que digamos, debe caer el tipo de cambio para impulsar el riesgo asociado con la caída de las exportaciones netas, para de esa forma volver a llevar a la demanda de dinero a su nivel inicial, ¿sí? Que se había expandido como fruto de la reducción exógena del riesgo país, ¿sí? Acá, con respecto a la LM, por ahí se hace un poco confuso, porque estamos hablando de dos componentes de riesgo país, digamos. Por un lado, al principio el shock es una reducción, pero del factor exógeno del riesgo país, ¿sí? Y luego lo que tiene que variar para compensar ese cambio en la demanda de dinero no es el componente exógeno del riesgo país, sino que es el componente del riesgo país que está asociado o que está directamente relacionado con el saldo de la cuenta corriente. Bien, pero bueno, entonces en definitiva lo que tenemos acá es que la IS se nos desplaza hacia la derecha, la LM se nos desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Sí, fíjense que este desplazamiento, ¿por qué es a la izquierda del LM? Porque para cada nivel de renta, entonces ahora el tipo de cambio va a ser menor, ¿sí? Tiene que ser menor para poder equilibrar ese mercado monetario, ¿sí? Como por el efecto del shock, este shock exógeno, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones va a terminar esta economía? ¿Sí? ¿Va a ser expansiva en la entrada de capitales? Y si miramos hacia dónde se dirigen las curvas, digamos, si miramos lo que sucede en el mercado de bienes, sí va a ser expansivo, ¿sí? Porque la reducción de la tasa de interés doméstica expande la inversión, la demanda agregada de la renta, digamos, tiene efectos expansivos en términos reales. Pero si miramos desde la perspectiva de la LM, es contractiva, ¿sí? Porque la apreciación que tiene que esforzarse para volver a equilibrar el mercado monetario contrae las exponetas, y en ese sentido reduce el producto. Entonces, el efecto final, en definitiva, depende de la magnitud de los desplazamientos de la IS y de la LM. Si suponemos que es más fuerte el efecto en el mercado de bienes, como está dibujado aquí, entonces la entrada de capitales o la reducción exógena del riesgo país es expansiva en términos reales, como se muestra aquí. ¿Sí? Entonces los efectos finales, bajo este supuesto, ¿sí? De que el efecto en la IS es mayor que el efecto en la LM, es una apreciación de la moneda, una expansión y una expansión del producto, y obviamente una contracción del saldo de la cuenta corriente, ¿sí? Porque esta apreciación de la moneda se da fuerza a una reducción de la cuenta corriente. Perdón. Bueno, la evidencia empírica indica justamente que esos son los efectos que se observan en la realidad, digamos, que entradas de capitales se relacionan con expansiones del producto, déficit de cuenta corriente y caídas en el tipo de cambio. Bien, y con esto terminamos entonces esta parte de análisis de la movilidad imperfecta de capitales. De nuevo, si tienen alguna duda acerca de lo que expliqué, me pueden consultar.